Hola, hola. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a Perspectivas 2026, Comercio Exterior y Logística Internacional. Este es un espacio impulsado por AECOM by XRM Corp a través de su iniciativa Sincronía, que busca generar una conversación clara y estratégica sobre lo que está ocurriendo en el entorno global y cómo ese escenario impacta directamente en nuestras empresas. El comercio exterior, la logística y la tecnología están cambiando rápidamente. Y la pregunta es clara: ¿qué significa esto para Ecuador y para las empresas? Las empresas que entiendan este momento van a tomar ventaja, las que no van a reaccionar tarde. Desde AECOM by XRM Corp, a través de Sincronía, creemos en generar espacios en donde se conecte la experiencia real del sector con una visión estratégica del entorno. Este evento nace desde esa necesidad, entender el presente para tomar mejores decisiones en el futuro. Este espacio es posible gracias al respaldo de organizaciones que impulsan el desarrollo del sector. Queremos reconocer a nuestros aliados estratégicos: Azolog, Aceyas, Grupo Torres y Torres, Clúster Logístico, Clúster de Transformación Digital, ANE Cacao, Universidad Ecotec, CITEC y Dubai Chamber International. Y también a nuestros auspiciantes, CEO Business Consulting, Intellicorp y Cardiologic. Agradecemos su confianza y compromiso con el fortalecimiento del entorno empresarial. Antes de dar inicio al panel, invitamos a un aliado estratégico de este espacio. Dejamos con ustedes a Fernando Rojas, director ejecutivo de Azolog, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida. Hola, 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 hola. Buenos días. Buenas tardes ya. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Para quienes no me conocen, Fernando Rojas, director ejecutivo de Azolog. Un mensaje muy breve. Tal vez hasta mientras me acompaña el equipo técnico con la presentación. Nosotros como Azolog, primero que nada, queremos agradecer a AECOM, a Javier, a Carlos Andrés y a todos los que han organizado esta actividad, porque hablar de logística es bueno, hablar de progreso es bueno, hablar de competitividad es bueno, hablar de que el Ecuador tiene opciones para seguir creciendo y siendo mejor como país siempre va a ser bueno. Así que estos espacios celebramos que se hagan y siempre los vamos a apoyar y a colaborar. Agradecemos también a todas las empresas que han apoyado, agradecemos a los panelistas que a lo largo de hoy nos van a transmitir sus ideas, agradecemos a ustedes obviamente que estén acá, tal cual para hablar de logística. La logística es progreso, la logística conecta al Ecuador con el mundo, la logística conecta los negocios, la logística genera empleo, así que es sumamente importante. Nosotros como Azolog venimos ya hace varios años, este año cumplimos 9 años de vida institucional, venimos promoviendo el desarrollo logístico en el país. Tenemos un lema que es buscar que el Ecuador sea un país logístico, que el Ecuador sea más competitivo y realmente todas las empresas que colaboran, y con evidentemente es uno de nuestros aliados estratégicos con quienes trabajamos esa ruta de mejora de competitividad y bueno, siempre vamos a estar apoyándolos. Yo les traigo un mensaje súper directo y resumido. Venimos a hacer la presentación de una próxima actividad que vamos a hacer nosotros el 19 de mayo aquí en la ciudad de Guayaquil, que es Premios a la Excelencia Logística. ¿Qué es este evento? Es un evento que reconoce la innovación y la innovación en la logística con lo relevante e importante que es. Este concurso busca que las empresas que han tenido el valor, la iniciativa de que pese a los problemas que hay en el país, invertir y desarrollar proyectos exitosos, concursen para que veamos quién es el mejor. Este evento tiene 3 formas de participar. Número 1, el poder postular. Es decir, si alguno de los que están acá trabaja para una empresa que ha implementado un proyecto logístico exitoso con impacto en Ecuador en los últimos 3 años, todavía tiene chance de que pueda postular y esa postulación termina el sábado próximo. Así que todavía nos quedan más o menos unos 8 o 9 días para que puedan, si están interesados, hacerlo. Quienes estén interesados nos buscan a la interna y les podemos explicar que es muy rápido el proceso. 2, evidentemente asistir. El 19 de mayo quisiéramos verlo a todos ustedes y que ustedes también inviten a más personas a vernos en el Hilton Colón en un evento que dura desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente, más la ceremonia de clausura con un coctelito y que la pasemos bien también, porque también merecemos pasarla bien.
Y finalmente, quienes estén interesados en ser sponsors del evento, pues también todavía hay espacios disponibles. Dale a la siguiente, porfa. Muy amable. Hay 4 categorías, ¿sí? Y sé que hay varios actores aquí de temas tecnológicos, por ejemplo. Hay 4 categorías que son excelencia operacional, logística digital y tecnológica, logística sostenible y excelencia en comercio exterior. Las 4 marcas que ustedes ven arriba, que son el Terminal de Carga del Ecuador, el Terminal Aéreo de Carga del Ecuador, TCE, Portrans, John Henrich y Grupo Torres, son sponsors de estas categorías, con quienes obviamente nos acompañan en este reconocimiento de la innovación. Démosle a la siguiente, porfa. Dale a la siguiente, después de esto. ¿Cuál es el cronograma? Como les decía, hasta el sábado próximo ustedes pueden, quienes estén interesados, pueden postular, ¿sí? Para el tema de premios. Hasta el día 9 de mayo los jueces van a evaluar, hay un jurado que ya les voy a explicar quiénes son, y el 19 de mayo nos vemos aquí en Guayaquil en el Hilton. Dale a la siguiente, por favor. Entonces estamos muy próximos a ese evento muy importante, nos vamos a ver. Quienes estén interesados, ahí hay un QR donde quienes estén interesados en postular lo pueden registrar. Como les mencionaba, 18 de abril, sábado próximo es el límite de postulaciones, 19 de mayo nos vemos en el Hilton Colón de Guayaquil. Quienes estén interesados pueden postular, es muy rápido. Si tal vez no lo alcanzan a capturar, sigan nuestras redes en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde hay información muy detallada. Dale a la siguiente, porfa. Este es nuestro jurado, entre jurados nacionales e internacionales, es decir, nosotros no somos los que vamos a decir quién gana. A veces las personas dicen, oye, ya postulé, pero pilas, chévere, nosotros vamos a ganar, ¿verdad? Digo, yo no lo sé, o sea, nosotros no vamos a evaluar, nosotros somos los organizadores y hay un jurado que se responsabiliza de eso, y la segunda parte es que hay una empresa auditora que es MUR del Ecuador que va a avalar el proceso, es decir, es todo un proceso súper bien estructurado para que haya la total transparencia de que no hay aquí cosas raras, todo está debidamente manejado por profesionales de alta gama a nivel nacional e internacional. ¿Le das a la siguiente, por favor? Con esto cierro por si acaso. Por tanto, está cordialmente extendida la invitación, 19 de mayo, Hilton Colón, Guayaquil, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y si se quieren quedar a pasarla bien un par de horas más, si es que no nos votan, y si nos podemos nos quedamos un poquito más. ¿Y qué vamos a hacer? Va a haber la ceremonia de premiación, quienes digan, ok, chuta, este año tal vez no va a postular, tal vez me lanzo para el siguiente año. Pero quienes quieran saber qué proyectos ganaron, número 1, pueden entrar a la página de YouTube y ver los ganadores del año pasado. Ahí están videos de los ganadores del año pasado. Ganaron Unilever, ganó Vitapro, ganó Banco Alimentos Diaconía y ganó DHL en las 4 categorías. Entonces son las empresas cuyos proyectos ganaron el año anterior. En nuestro canal de YouTube están los videos de cómo fueron los proyectos. Lo segundo, van a haber conferencias de expertos con temas de interés, temas de sostenibilidad, tecnología, innovación y otros más. Va a haber un piso de exposición ferial y obviamente un tema de networking con gente de logística, de tecnología, de industria, de empresas de primer nivel. Dale a la siguiente, porfa, y con esto voy cerrando. Es en el Salón Isabela, donde vamos a poder contar con, como les digo, el piso ferial y la parte de la exposición. Le das a la siguiente, porfa. Y en la agenda tenemos a todos nuestros speakers. Todo esto está en nuestras redes, así que pueden ver el detalle. Seguramente aquí hay una parte que no se ve, pero están todas las conferencias que vamos a tener a lo largo del día. Dale a la siguiente, por favor. ¿Ok? Y en la tarde, sobre todo, quienes digan, oye, quiero ver el tema del concurso, quiénes ganaron, la ceremonia empieza a las 4 de la tarde. Entonces tenemos una ceremonia donde vamos a hacer reconocimiento, más o menos modelo tipo Oscar, ¿no? O sea, suben las personas, se hace quién es el tercer, segundo, primer lugar y se hace todo un tema con un galardón de marca de la asociación. Es decir, este es el premio más prestigioso. Hay países como España que tienen haciendo esto 30 años. Nosotros acá, este es la segunda edición y todos los años va a haber. Es decir, si usted dice, caramba, ya ahorita el tiempo no me da, pero 2027 nos vemos en mayo para la tercera edición de Premios a la Excelencia, así que vayan calentando sus proyectos para el concurso del año que viene. Y en la última, evidentemente, la siguiente, porfa, y con esta cierro, evidentemente este tipo de eventos tienen un costo. Para las empresas que hoy son miembros de la asociación, son los precios que vemos acá, todavía hay precios de compra anticipada, así que aprovéchenlos. Las empresas que hoy son parte de la asociación tienen pases sin costo para este evento. Así que también, si quieren pensar en ser miembros de la asociación, pues estamos a las órdenes para lo que necesiten. Una vez más, síganos en nuestras redes de LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube. Eso es un poco, entonces no los molesto más, los dejo obviamente hablando de temas de comercio exterior, temas de logística que son tan muy importantes para el Ecuador y nosotros como Azoloc siempre respaldando
este tipo de espacios y que el Ecuador siga creciendo y siendo muchísimo más competitivo. Muchísimas gracias a todos, que pasen una feliz velada. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por sus palabras y por el apoyo a esta iniciativa. Hoy no estamos aquí para escuchar exposiciones técnicas, estamos aquí para entender el escenario. Para eso, hemos reunido un panel que integra distintas miradas: comercio exterior, logística, tecnología, visión internacional y el sector exportador. No son miradas aisladas, son piezas de un mismo sistema. Hoy no tenemos invitados, tenemos referentes del sector. Nos acompañan Pablo Torres, CEO del Grupo Torres y Torres. Merlin Casanova, presidenta ejecutiva de ANE Cacao. Sebastián Vargas, representante de Dubai Chambers. Carlos Luis Burgos, presidente ejecutivo de ASOLOG. Javier Riera, CEO de Acon by XRM Corp. Bienvenidos y gracias por ser parte de este espacio. Iniciamos este panel con la visión del comercio exterior. Pablo nos ayudará a entender qué está pasando hoy en el comercio internacional, cómo están cambiando las reglas del juego y cómo este escenario impacta directamente en las empresas. Bueno, muchas gracias por la invitación, Javier. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Bueno, la logística, como sabrán, es algo incierto. Hoy tenemos una foto y mañana tendremos otro escenario. Así vivimos todos los días. Es un mundo muy cambiante. La verdad que la logística nos hace pensar, nos hace ver que somos vulnerables. Nosotros vivimos en un mundo donde lo cierto es que es incierto. Esa es la verdad. Yo estoy hablando desde el punto de vista de operador logístico y todos los días me toca a mí o a mi grupo pensar en cómo lograr importar o exportar algo. Pero todos los días tenemos un puerto cerrado. Hoy tenemos el colapso que está pasando en Panamá. Tenemos puertos complicados en la logística como Cartagena. Sabemos que un barco llega, pero no sabemos cuándo el contenedor va a llegar aquí, porque hay que transbordarlo. Entonces, los que hacemos logística tenemos que pensar lo que va a pasar en el futuro. No pensar en el presente. El presente de hoy, mañana es otro. Y cuando yo tengo que hablar de logística, me dicen, Pablo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que tener el plan B listo, el plan C preparado y el D y el E también en la lista de posibilidades. Ahora es más barato traer carga de Brasil vía aérea. Para que ustedes vean, vía aérea a Quito, porque el avión llega desde Brasil a Quito a buscar las flores y viene vacío. El contenedor se demora 40 días y cuesta $20,000. O sea, aéreo puede costar lo mismo, pero no sabemos. Por eso es que nosotros tenemos que pensar diferente. Tenemos que comenzar a ver la vida diferente, ¿no? La logística ya no es la tradicional, ya no existe el embarque que es barato desde Callao a Guayaquil. Es barato. ¿Sabes cuánto cuesta traer un contenedor desde Callao, el flete de Callao a Guayaquil? Dígame un número. ¿Cuánto costará? 2.700, 850. 50, ¿no? Ok. Eso cuesta el flete, pero eso no cuesta la operación. ¿Sabe cuánto cuesta una operación Callao-Guayaquil? Alrededor de $2.500 marítimo, porque hay que costear los costos desde la bodega del exportador al puerto, que allá en Perú se llaman gastos al puerto, gastos portuarios. Y luego el flete, pero hay un THC que cobra la naviera, no solo el flete. Y en Guayaquil tenemos que pagar un THC de descarga más los gastos de puerto. Una operación portuaria desde Callao a Guayaquil puede demorar 17 días fácilmente, si es que no hay los roleos. Y yo me pregunto,
¿Y no será mejor traer terrestre en 3 días? Claro, no cuesta los $50. No cuesta los $50 porque está escondido el flete. Cuesta 2.800, 3.000 en 3 días. Pero estamos haciendo los costos financieros, estamos calculando los costos de almacenaje, estamos calculando el transporte terrestre del puerto de Guayaquil a la bodega, estamos calculando el reabastecimiento, estamos pensando en mi nivel de stock en bodega. Cuando yo tengo un embarque marítimo, ¿cuánto me demoro en viajar? 17 días. ¿Pero cuánto tengo que tener de stock? Tengo que tener por lo menos 2 o 3 veces, ¿no? La capacidad, porque ¿qué pasa si mañana algo pasa? Tengo que estar listos, ¿no? Para responder. Yo manejo clientes como cervecería, por ejemplo, o Coca-Cola. Ustedes pueden pensar que Coca-Cola no puede tener un producto en percha por falta de abastecimiento. Eso es un crimen, ¿no? Ahí le va a costar el puesto al gerente. La semana pasada pasó algo así. Un marítimo parado en un puerto y no puedes embarcarlo. ¿Por qué? Nos pasó hace un poco tiempo porque el puerto de Manzanillo, México, cerró porque el Mencho había bloqueado todo México. Bueno, el abastecimiento de Coca-Cola quebró. Eso no se permite en una transnacional. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Ya el mundo ya cambió, ¿no? Porque ya no es la logística, ya estamos hablando de política, ya estamos hablando del problema interno que vivimos los países. Está Irán contra Estados Unidos, está Israel, está el canal que está cerrado, Colombia. Hoy el 100%. Bueno, ya estamos en drogas, porque eso ya una decisión de eso ya es irracional, ¿no? Ponerle impuesto del 100%, pues ya. O sea, ya no tiene sentido logístico, no tiene sentido económico, no tiene sentido político. Ya declaremos la guerra a Colombia, ya de una vez. O sea, la logística ya tiene que ver con otros factores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los importadores o los logísticos? Buscar alternativas de abastecimiento. Ya no las tradicionales, por si acaso, porque ya estamos hablando de problemas como lo que acaba de decir Fernando. Salen de la capacidad de pensamiento de cualquier ser humano normal, que está cerrada la frontera con Colombia. Eso no es normal, eso no podría pensarse que nos va a pasar. Puede ser que un derrumbe, pero cerrar la frontera con 100% de aranceles, eso es una locura. Entonces, desde mi posición, yo creo que tenemos que cambiar la visión desde lo que nosotros antes hacíamos a lo que hacemos o pensamos ahora. Bueno, aquí veo que hay todo tipo de caras, o sea, veo gente aduanera, veo gente metida en el mundo de la logística. ¿Cuál es nuestro rol hoy? Nuestro rol es ya no pensar como se pensaba antes en el abastecimiento. Todo puede pasar y tenemos que cambiar nuestra estrategia de abastecimiento. Ya no es Colombia, debe ser Perú, Brasil, China. China es un recurso barato. No sé hasta cuándo será barato, pero hay que buscar otros proveedores, ¿no? Otros sectores. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Creo que nos deja un punto claro. El contexto ya cambió y las empresas tienen que adaptarse. Vamos ahora a ver cómo se vive esto desde el sector exportador. Desde ese sector, Merlin nos dará una lectura sobre la competitividad del Ecuador, los desafíos en mercados internacionales y las oportunidades que se abren en este contexto. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Muchas gracias al Ecotec. Para mí siempre es un gusto comentarles acerca del sector, qué está pasando en el sector cacautero. Yo represento a la Asociación de Exportadores de Cacao del Ecuador.
Actualmente la Asociación de Exportadores es la asociación más representativa del sector, debido a que hay aproximadamente más de 130,000 productores y son productores pequeños, lo que no les permite asociarse debidamente. Hay muchas asociaciones pequeñas que no representan ni el 0.5%. Entonces, nosotros como Asociación de Exportadores, ¿qué buscamos y por qué velamos? Justamente por todos los actores de la cadena. Les voy a contar un poco del sector para tener un contexto general. Muchas veces no se sabe. Ahorita está el tema del boom cacaotero, que estamos en el top y se habla mucho de cacao, pero es un trabajo que ha venido haciéndose desde muchos años atrás. El sector cacaotero está compuesto por más de 130,000 productores. El 90% se exporta prácticamente el 99% en grano, la materia prima. Muy poco se exporta chocolate o semielaborados de cacao. Ha venido creciendo hace 10 años aproximadamente un 5%, un 8%, y el año pasado creció un 27%. Esto se debe a coyunturas también con el precio, que obviamente subió en los últimos 2 años, se duplicó, se triplicó, ahora está bajando nuevamente, pero ha sido un trabajo y una inversión del sector privado constante. El sector privado, me refiero desde el productor hasta el exportador, el industrial, el intermediario, que ha invertido correctamente tanto en sus plantaciones, que ha invertido en riego, que ha invertido constantemente en mejorar la productividad del sector. Antes la productividad era de 0.3, 0.4, 0.5 por hectárea, ahora estamos cerca de 1 tonelada por hectárea. Esto obviamente se multiplica en la producción que hemos tenido. El año pasado se exportaron 602,000 toneladas. Esto representó 4.300 millones para el país. Estamos como segundo producto de exportación más importante para el Ecuador. Para mí una de las cosas que más me llena dentro del sector es la cantidad de personas a las que llegamos o la cantidad de actores que participamos dentro del sector. Son prácticamente más de 400,000 personas, directas o indirectas, que trabajan en el sector. Entonces, eso siempre a uno lo llena de alegría, trabajar por un sector que representa tantas familias en el Ecuador. Y más que todo, la pasión que le pones en un sector que es bastante cultural, tradicional, y si muchos lo saben, es un sector que el origen del cacao es aquí en el Ecuador, y hay pruebas de esto y justamente también se trabajan en campañas para este tema. Una de las cosas que también siempre pregunto, porque muchas veces las personas no conocen, ¿quién de ustedes ha probado y ha tocado una mazorca de cacao? Alce la mano. Bueno, digamos la mitad. Yo, por ejemplo, cuando entré hace 10 años en Ganecacao no había visto ni una mazorca. No había probado, sí. Claro, obviamente el chocolate sí lo había probado y fanática de siempre, pero fue una experiencia súper enriquecedora. Fue lo primero que hice el primer día que entré en Ganecacao, irme a una finca de cacao para conocer cómo era la mazorca. Y también es una de las misiones que tenemos dentro de la asociación y dentro del sector, porque muchas personas, bueno, aquí sí vi que alzaron más o menos la mano, así que creo que estamos sobre un 60%, el resto no, pero muchas personas no conocen de este producto tan valioso que tiene el Ecuador. Y es importante que lo conozcan, sobre todo para comunicarlo internamente y externamente, y consumamos más cacao también. Una de las prioridades que tiene el sector también es incentivar el consumo interno. Se consume prácticamente 1 barra por mes en el año por persona, o sea, casi nada. Colombia se consume toda su producción. Nosotros consumimos muy poco y es porque también hay muy poco conocimiento. Cada vez hay más empresas que se están dedicando a la elaboración de chocolate y que tienen muy buena calidad. La mayoría de nuestro cacao está en todas las barras de chocolate que te comes en las internacionales, que si es de Mars, que si es de Barry, que si es... Cualquier barra que te comas tiene que sea un pequeño porcentaje de nuestro cacao ecuatoriano. Y comentándoles un poco así en general de todo el sector, cuáles son las prioridades que tiene el sector y en las que tenemos que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en el tema de la productividad. Si bien hemos mejorado, y como les comenté, ¿no?, de 0.4 a casi 1 tonelada por hectárea, pero hay más por hacer, porque hay fincas que obviamente tienen mucha más tecnología, han podido invertir más y tienen mucho más recursos, que ya producen 2.5, 3 toneladas por hectárea. Entonces es
una cifra a la que sí podemos llegar y a la que se sigue teniendo que trabajar. También el tema de la formalización. Parte de la complejidad del sector es eso, ¿no? Son 130.000 productores desplegados en todas las zonas rurales del país, zonas lejanas que muchas veces se ven afectadas justamente por cambios climáticos, porque no les llega la información. Todas estas nuevas regulaciones que existen, muchas veces ellos no saben por qué o les bajaron el precio o por qué tienen que cumplir ahora, tener más exigencias al momento de sembrar sus cultivos, que tienen que invertir más, que si tienen que separar el grano de esta manera o trabajarlo de tal manera. Simplemente van y venden su grano, pero no saben por qué hay tantas exigencias. Entonces, parte de estos retos que también tenemos es el tema de comunicación de qué está pasando fuera, pero que los productores sepan esto, ¿no? Para que también no solo lo hagan porque van a vender su grano, sino que sepan que está yendo mucho más allá, mejorando su cultivo y por temas de sostenibilidad que se necesitan y que se exigen en los mercados internacionales. Lo que les mencionaba también con respecto al consumo del cacao es un tema de promoción. Si bien muchos decimos el cacao, obviamente vamos a defender y vamos a decir el cacao ecuatoriano es lo mejor, pero no hay como una línea clara y un statement claro como país. Y justamente es una de las cosas en que les decíamos a veces al gobierno que lleve esta batuta, pero vamos a tomarla nosotros también y vamos a trabajar en una campaña de cacao ecuatoriano, en la que queremos trabajar no solo como los actores que estamos, tanto en Anecacao o algunas asociaciones, sino como país y que cada uno de ustedes vaya aquí fuera y hable el mismo concepto que tenemos del cacao ecuatoriano y lo valioso que es para el país. Y dentro del tema de los productores, la parte de la formalización, aparte de que conozcan y sepan cuáles son las exigencias y por qué trabajar en eso, es el tema de que ellos puedan formalizarse, pero no porque tienen que formalizarse y cumplir solo con las regulaciones o con el SRI y facturen, sino porque ellos empiecen a ver el cacao no solo por la parte cultural y tradicional que tienen, sino que sea un negocio para ellos, ¿no? Eso es importante, que ellos lo vean, que realmente es un negocio para que sea sostenible en el tiempo, porque pasa... el precio está bien, están cultivando cacao, el precio baja, me cambio de cultivo para otro lado. Y eso no debería ser así, ¿no? Entonces eso es por falta de conocimiento y por falta de formalización, porque cuando ya lo ves como un negocio, como una estructura, sabes que hay una demanda, sabes que hay una oferta, sabes que el cacao es un commodity, que varían los precios, tú puedes ya empezar a manejar el producto como tal. Y ese es un objetivo clave para mantener la sostenibilidad del sector cacautero y que no se cambien tan fácilmente de cultivo. Pasa en muchos otros sectores, asumo, pero es una de nuestras prioridades también. Y por eso dentro de la asociación buscamos tener estos programas, ¿no? Tenemos un programa de expertos en cacao, estamos realizando un diplomado de cacao, tenemos una feria que se llama Chocao, están cordialmente invitados, los espero, del 26 al 28 de agosto, es en el Centro de Convenciones de la UES. Es una feria donde encuentras desde el pequeño productor, el más pequeño, el emprendedor y hasta el industrial, porque el objetivo, y que siempre lo menciono y yo creo que a veces es lo que nos cuesta muchas veces y es lo que uno siempre lucha, que tiene el Ecuador, es buscar integrar a todos los actores, porque a veces trabajamos dispersos y eso pasa también con los fondos que vienen a veces de recursos como ONGs o las mismas universidades, están investigando lo mismo en varios lados en vez de unir esfuerzos y trabajar juntos por algo y avanzar y no duplicar esfuerzos. Pasa muchas veces en estos temas, yo lo he vivido en cacao y he tratado, tú estás investigando esto, ya, unámonos para hacer una fuerza común. Y eso es sumamente importante. Y la parte y lo mencionabas también, ¿no? El tema cambiante, pero va de la mano con la proactividad que se debe tener, anticiparnos. ¿Qué pasa bastante en los productos agrícolas? Es el tema de que estás expuesto a los cambios climáticos, a las enfermedades, no solo por cambio climático, sino por enfermedades que existen. Y no somos proactivos, o sea, somos más temerosos. En un caso pequeño, nosotros tenemos cadmio aquí en el Ecuador, dentro del cacao se encuentra el cadmio, y en su momento cuando iban a estar las regulaciones era como que no digas nada, mejor que no sepan. Pero el no querer saber es no querer actuar y no querer trabajar sobre eso. Y lo que debe hacer el sector en general, todos los sectores, es anticiparse. Buscar qué está pasando, qué tiene mi grano, qué tiene este suelo, tiene cadmio, tiene esto, para poder actuar y mitigar si es de mitigar o remediar si es de remediar.
pero el estar pasivos luego nos juega en contra y empiezan las limitaciones que existen actualmente, las regulaciones internacionales que cada vez son más exigentes. Ahora tenemos a la Unión Europea, pero ustedes saben que a los países les encanta copiar todas las regulaciones y cada vez no va a ser solo la Unión Europea, sino que va a ser Estados Unidos y van a ser otros países. Y por mucho que nosotros quisiéramos diversificar productos, que también trabajamos en eso, de alguna manera te va a jugar en contra si no has hecho la investigación correcta. Entonces, otro de las prioridades y retos es invertir en investigación. La investigación es sumamente importante, pero a veces están investigando, pero no se comunica con la parte comercial. Investigar correctamente, no investigar por investigar. Pasa también que la gente empieza a investigar, yo creo que debo investigar sobre esto, o como a veces el sector público también toma iniciativas que realmente no son beneficiosas o simplemente por querer hacer algo. Siempre se debe trabajar en conjunto con el sector privado y las necesidades del privado, las necesidades de la parte de los mercados internacionales, y con eso poder hacer investigaciones y poder actuar donde se debe actuar. Todo es un trabajo en conjunto. Si trabajamos separados, por muy lindas ideas o muchas buenas ideas que podamos tener, realmente los resultados no van a ser eficientes, sino simplemente dispersos. Eso es lo que les puedo decir sobre el sector. Muchas gracias, Merlin. Ya tenemos una lectura desde la realidad productiva del país. Demos un paso más y ampliemos la mirada hacia el entorno internacional. Sebastián nos aporta una mirada internacional, cómo se está moviendo el mundo y qué oportunidades existen para las empresas ecuatorianas. Muy buenas tardes a todos, a los asistentes presenciales, a los compañeros del panel, a Merlin, a Pablo, a mi querido amigo Javier y a Carlos, un saludo especial. Infortunadamente temas de agenda me impidieron estar allí presencialmente, pero la idea es que compartamos un rato y les comparta también un poco las reflexiones de cómo, tanto desde mi trayectoria como desde la posición que tengo actualmente, estoy viendo el comercio internacional y sobre todo la coyuntura política. Y coyuntura geopolítica, que creo que lo mencionaba ya Pablo, es supremamente relevante. Esas grandes disrupciones y esos temas a los que hay que ponerles más atención en este momento, están pasando más por temas políticos, y sobre eso les voy a ampliar un poco en la intervención. Me presento en primer lugar, soy Sebastián Vargas, Chief Representative de Dubai Chambers para Colombia, Ecuador, Venezuela y todo Centroamérica. Muy rápido les cuento qué es Dubai Chambers. Somos la organización gubernamental de Dubái encargada de acercar los sectores empresariales, en este caso de Ecuador y de Dubái y de todo Centroamérica y de la región andina. Somos una organización de gobierno sin ánimo de lucro. Los que eventualmente quieran conectar conmigo más adelante, de pronto para temas más particulares de algunas oportunidades en Dubái, más que dispuestos. Creo que ahorita, por la coyuntura actual, infortunadamente Dubái ha estado mucho más presente en titulares que tal vez en otros momentos. Esperamos que prontamente la coyuntura y el tema bélico cese. Hoy traigo tal vez una buena noticia, no sé cuántos de ustedes lo saben, pero es el primer día que no se registran ataques con drones ni con misiles a Dubái. Eso pues viene antecedido un poco por el anuncio de la tregua entre Irán y Estados Unidos, y el anuncio, porque aún sigue siendo anuncio, no se ve en la práctica, de la apertura de Hormuz, del estrecho de Hormuz, por 2 semanas. Esperemos que eso sea pues el inicio de un desescalamiento del conflicto. Encantado de estar aquí con ustedes, encantado de conversar sobre estos temas. Estuve hace no mucho en Ecuador, estuve en Quito, estuve en Guayaquil, un país con enormes oportunidades, un país con un potencial enorme. Lo que está pasando con el camarón, que ya se convirtió Ecuador en el exportador número 1 de camarón en el mundo y que superó por primera vez las rentas petroleras.
tenemos a Merlin también como uno de los grandes actores, que Ecuador, de hecho, está a punto de convertirse en el segundo productor mundial de cacao. Creo que son esas muestras muy, muy interesantes de lo que se está haciendo puntualmente en el agro, pero creo que eso se ve en diferentes sectores de Ecuador. ¿Cuál es el contexto global que estamos viendo actualmente? Yo lo mencionaría como un terremoto geopolítico con réplicas aquí y allá. Les voy a tratar de dar una foto muy completa y basada también en un poco de cifras que pude buscar y pude encontrar que empiezan a dar esos mensajes muy interesantes, em, que permiten empezar a ver algo de tendencias, y que son de inmenso valor también para las compañías. Hace no mucho, alrededor de 3, 4 semanas, la Organización Mundial del Comercio sacó el reporte del comercio mundial de mercancías, alcanzó alrededor de los 26 millones de dólares en 2025, un crecimiento del 7% en valor. Si le sumamos el tema de servicios, el comercio global alcanzó más o menos 34,6 billones de dólares. Son cifras récord, pero tal vez aquí viene lo más curioso y es que ese crecimiento es un crecimiento artificial, porque gran parte de ese crecimiento se explica en que las empresas del mundo hicieron front loading. Esto es, adelantar compras masivas antes de que entraran los famosos aranceles de Trump. No fue, en efecto, una operación récord que siguiera un crecimiento de la economía global, sino básicamente fueron empresas adelantándose a estos hechos políticos y económicos globales que iban a terminar impactando pues esas cadenas también de suministro. En, Junto con esto, las proyecciones de la OMS pues tienen un crecimiento bastante modesto. Se va a desacelerar a 1,9%. Es simplemente para que lo sepan, el crecimiento probablemente más débil a nivel global desde los años 60. Y yo creo que eso viene dado sobre todo por tres drivers principales. Uno, la guerra arancelaria, creo que para todo el mundo es claro, lo estamos viendo, incluso lo mencionaba Pablo, con lo que infortunadamente está pasando entre Colombia y Ecuador. Hoy justamente se dio el anuncio del aumento de los aranceles al 100% para las importaciones de Colombia hacia Ecuador, pero si ustedes lo recuerdan, hace exactamente un año, el 2 de abril, eh, que fue el Liberation Day, este anuncio de Trump, que también cargado de simbología, porque sale él con estas dos tablas y el tema de los aranceles, casi como que para quienes son católicos o cristianos, como cuando Moisés bajó del monte con los 10 mandamientos, casi que emulando un poco esa iluminación divina. Impone Trump estos aranceles recíprocos prácticamente a todo el mundo. Creo que todos nos vimos afectados por eso, unos en mayor medida que otros. Tal vez sobre esto voy a volver porque creo que puntualmente, con el tema del camarón, Ecuador tiene una oportunidad inmensa. Pero yendo un poco a la radiografía de qué dejó eso, pues China enfrentó aranceles de hasta el 145%, Unión Europea 20%, Vietnam 46%. El arancel promedio de Estados Unidos pasó de 2,4 en 2024 a más del 10%, que es el nivel más alto arancelario que hemos tenido desde 1947, claramente desde Estados Unidos. Luego hay un back and forth, una pelea de poderes interna, donde pues ustedes, si recuerdan bien, la Corte Suprema de Estados Unidos le invalida esos aranceles a Trump, y luego Trump responde imponiendo el arancel global del 10%, que de hecho expira ahora en julio. Y mientras tanto, tanto el acero y el aluminio también siguen enfrentando aranceles del 50%, el sector de automóviles también el 25% y los farmacéuticos hasta el 100%. ¿Cuál fue el resultado? Yo creo que todas las economías del mundo pues vieron, y todo el comercio global se resintió, algunos más que otros, como les mencionaba. El comercio bilateral entre Estados y China pues naturalmente fue el que
generó este terremoto mundial porque cayó 25%. La traducción de eso es 170.000 millones de dólares básicamente evaporados, pero lo que eso trajo a la dinámica del comercio global fue es que China no perdió, China empezó a redireccionar el comercio. Las exportaciones hacia todo el bloque de ASEAN crecieron alrededor del 13%, África un 26%, África, que es un mercado muy interesante, América Latina alrededor del 7%, y por primera vez en la historia, a pesar de esta crisis, de estos grandes titanes entrando en guerra comercial, el superávit comercial de China superó el billón de dólares. Esto simplemente ahí pongo un poco el panorama de este tema arancelario y cómo está afectando, creo que ya también lo mencionaba tanto Merlin como Pablo. En la segunda fuerza, y lo mencionaba también Pablo, y perdón volver por esto, pero me parece supremamente importante, y son los choke points logísticos. Para todos es bien conocido lo que está pasando en Hormuz. Adicionalmente, el Mar Rojo, que es la costa este del Medio Oriente, eh, lleva prácticamente cerrado por los ataques hutíes también. Solo el 19% del tráfico usa el canal del Suez comparado al 80% antes de la crisis. Tal vez estos corredores logísticos tienen un impacto muy importante en economía global, no, sí por el movimiento de bienes que se da por ahí, pero principalmente, y ustedes lo saben, porque es el corredor principal del petróleo a nivel mundial. Entonces, lo que pase en Medio Oriente, sobre todo en Hormuz, lo que pase en el Suez, pues va a impactar necesariamente el precio del petróleo, y pues ustedes saben que termina siendo casi que una cascada porque el precio del petróleo impacta el precio de la gasolina, el precio logístico, y esto termina inflando pues los precios de muchas otras cosas en las canastas de los países. Y adicionalmente lo que está pasando también en Panamá, lo que podemos estar viendo entre Colombia y Ecuador, esos temas logísticos están, digamos que cambiando la dinámica del comercio internacional significativamente. Y la tercera fuerza, que me parece muy interesante traerla a colación, porque sé que probablemente de la industria de tecnología hayan algunos asistentes esta noche, y es la inteligencia artificial. En medio de todo este caos que hemos vivido el último año, este año, hay un motor que está sosteniendo el comercio mundial, y son los productos relacionados con el comercio de inteligencia artificial. Semiconductores, procesadores, servidores en la nube. Es un comercio de alrededor de 4.1 billones de dólares en 2025, que creció 22% y que representó, oigan bien esta cifra, también dada por la Organización Mundial del Comercio, el 42% de todo el crecimiento del comercio global. Es decir, probablemente sin la inteligencia artificial, sin todo este boom tecnológico que se está dando, tendríamos incluso una desaceleración mucho más marcada en el escenario global. Entonces, con estos tres grandes drivers, creo que se está redibujando el mapa del comercio mundial. Las importaciones de Estados Unidos cayeron, desde China cayeron alrededor del 30%. Esa demanda generalmente, ¿dónde se fue? Vietnam creció, Taiwán también creció, México, que derivado de esta guerra comercial, pues superó a China como ese principal socio comercial de Estados Unidos, incluso recibió inversión extranjera récord de alrededor de unos 41.000 millones de dólares en 2025. Y una lección clave aquí es que estas disrupciones logísticas están haciendo cada vez más patente la necesidad de hacer ejercicios de nearshoring. Y aquí vuelvo tal vez un poco a un ejemplo que tengo muy fresco en la memoria de una compañía con la que estábamos trabajando para relocalizar parte de su producción, montar básicamente una planta de producción en Dubái. Hace unos meses ellos estuvieron dudando significativamente de tomar la decisión, no la tomaron,
y 2 semanas después de que inició el conflicto, se sentó la zona franca de Jebel Ali, que es el puerto más grande de Medio Oriente, y justamente queda en Dubái con ellos. La experiencia es bien interesante porque cuando ellos les piden la reunión, JAPSA dice automáticamente no, probablemente van a decir que van a acabar con el proyecto y que probablemente esto lo van a empujar hasta el próximo año, cuando el tema de la guerra aquí en Medio Oriente se desescala. Pero lo interesante del mensaje de ellos fue: me arrepiento de no haber hecho esto antes, porque si lo hubiera hecho antes, probablemente hubiera tenido producción local para abastecer el mercado del Medio Oriente y no me hubiera visto afectado por estas disrupciones logísticas que ahora en la práctica me impiden llegar a mis clientes en Medio Oriente y en algunas partes de África. Entonces, creo que este tema de tener tantas disrupciones en canal logístico está cada vez haciendo más importante estos ejercicios de nearshoring, de cómo las compañías, cómo las empresas pueden acercar un poco más la oferta a esos mercados objetivos. Y ya yéndome un poco a cómo estoy viendo yo el potencial de Ecuador, les dije al principio que iba a volver un poco sobre lo que estaba pasando con el camarón, pero esencialmente de 2025 de Ecuador son históricos. Las exportaciones no petroleras alcanzaron alrededor de 30.000 millones de dólares, un crecimiento del 18.3% frente al 2024. Como lo mencionaba anteriormente, el camarón superó por primera vez las divisas que deja el petróleo. El cacao también superó al banano, que el banano pues es uno de los productos, o solía ser uno de los productos con gran reconocimiento mundial del Ecuador, y la minería también creció alrededor del 35%. Pero adicionalmente lo más rescatable es la velocidad de la diversificación, y es que en estos últimos 2 años Ecuador activó acuerdos comerciales con socios claves: el acuerdo comercial con China, con Costa Rica, con Canadá, con Corea del Sur, con Estados Unidos. Recientemente, incluso en febrero, se iniciaron las negociaciones, se firmó el CEPA con Emiratos Árabes Unidos, que creo que da una señal muy clara de la necesidad de la diversificación y de que la política también de gobierno va dirigida allí, que creo que es supremamente interesante. El caso pues del camarón creo que es muy, muy interesante porque en Estados Unidos se están enfrentando un arancel efectivo de alrededor del 19%. El camarón, que en la India, que es su principal competidor, enfrenta un arancel de alrededor del 58%, y Vietnam, pues ni se diga, está cercano al 80%, y con eso les dio una ventana de oportunidad gigantesca para aumentar las exportaciones de camarón a Estados Unidos y empezar a consolidarse como uno de los grandes socios en este renglón para Ecuador. Definitivamente, como lo dice también Standard & Poor's, el tema de los aranceles de Estados Unidos reconfiguraron el mercado del camarón, pero adicionalmente están reconfigurando el mercado global, un poco apelando a todo este contexto que les di anteriormente. Termino simplemente con una ventana de oportunidad más pegada a lo que es mi rol, que creo que no se puede ignorar, y es el tema de Medio Oriente. Creo que Medio Oriente, si bien está pasando por una coyuntura específica un poco compleja, creo que sigue siendo una de las regiones del mundo con mayor crecimiento y mayor dinamismo. Algunos de los mensajes que tal vez quisiera dejar es la política, primero, la política de seguridad alimentaria, que no solo tiene Emiratos Árabes, sino que tiene todos los países del Golfo. Recuerden que alrededor del 85% de los alimentos que se consumen en el Medio Oriente son importados. Eh, Allí hay una oportunidad de oro. El tema de la firma, de la negociación del CEPA entre Ecuador y Emiratos Árabes va a traer unas oportunidades enormes. El 98% de los productos ecuatorianos van a tener acceso preferencial al mercado emiratí, y alrededor del 75% va a entrar libre de esos aranceles inmediatamente, lo que trae
una oportunidad también de oro justamente para diversificar esos destinos de exportación de productos, como lo mencionaba Merlín, el cacao. Creo que es trabajar en posicionar el cacao ecuatoriano puede ser una de las principales apuestas para crecer en este tipo de mercados. Y adicionalmente, Dubái como plataforma, que creo que eso es un mensaje también que les quiero dejar, es Emiratos Árabes o Dubái. Dubái es una ciudad de 4 millones de habitantes que tiene y recibe alrededor de 20 millones de personas. Pero lo interesante de aquí son los números de la reexportación del sector de alimentos y bebidas. Alrededor del 30% de los alimentos y bebidas que se importan a Dubái se reexportan a toda la región. Y si nos vamos al mercado en general, al comercio general, alrededor del 42% del comercio de Medio Oriente y Norte de África, que ahí ya el número se pone interesante porque son más de 100 millones de habitantes, 150 millones de habitantes, alrededor del 42% de todo el comercio de la región pasa justamente por Emiratos Árabes. Entonces, el tema de Emiratos Árabes termina consolidándose como una plataforma justamente para hacer esos ejercicios de nearshoring, para llegar a todo Medio Oriente y a norte, y a norte de África, que creo que es un mercado muy interesante. Mirando hacia adelante, ¿cuáles son tal vez las tres apuestas para las empresas ecuatorianas, como lo estoy viendo yo? Es, uno, lo mencionaba anteriormente, diversificación de mercados con urgencia. El 44% de las exportaciones latinoamericanas van a Estados Unidos. Esa concentración es un riesgo. En Colombia tenemos un dicho muy particular y es, no es sano tener todos los huevos en la misma canasta. No es sano depender solo de un mercado porque justamente así como pasó con este tema arancelario, si el día de mañana, Dios no lo quiera, eventualmente hay rencillas políticas, hay desavenencias geopolíticas entre nuestros países y Estados Unidos, pues probablemente al arma que va a apelar Estados Unidos va a ser apretar los aparatos económicos y allí vamos a ver unas disrupciones importantes y una afectación muy importante. Entonces, la importancia de diversificar mercados con urgencia es supremamente importante. Dos, convertir la sostenibilidad en ventaja competitiva. Lo mencionaba también Merlin en su intervención, el tema del cadmio y en cacao particularmente, pero todas estas medidas que está tomando particularmente la Unión Europea amparados en el Pacto Verde, donde quieren completa trazabilidad de los productos, donde quieren que los productos no estén relacionados con deforestación, con trabajo infantil, creo que traen esa discusión al centro del debate de cómo podemos asegurar esa trazabilidad y cómo ese valor agregado va a terminar volviéndose tendencia en la mayoría de los mercados. Y tres, usar la tecnología como acelerador. El tema del comercio electrónico transfronterizo, la trazabilidad digital, el blockchain y la facilitación de manera electrónica van a ser diferenciadores en el futuro. El TLC, por ejemplo, entre Ecuador y China fue el primero en América Latina que incluyó este capítulo de comercio electrónico, que creo que fue supremamente importante y lo vamos a ver mucho más incluido allí. Muy importante de los tres drivers que están un poco configurando el comercio mundial, del tema de la inteligencia artificial, y es la automatización y cómo a través de esa automatización pues las empresas logran también abaratar costos y sobre todo simplificar gran parte del proceso para entrar dentro de esta dinámica global que no para, que cambia constantemente y que exige que las empresas también puedan tener modelos organizacionales y modelos de negocio también que les permitan también adaptarse a la coyuntura. Gracias, Sebastián. Entendemos este escenario global. Vale la pena aterrizarlo en algo crítico, la operación. Pasemos a la visión logística. Desde la logística entenderemos los retos operativos y su impacto en costos y competitividad. Bueno, muy buenas noches para todos.
Mi nombre es Carlos Luis Burgos, soy presidente ejecutivo de Solog y vamos a hablar un poquito sobre la visión logística desde la perspectiva de un país como Ecuador. En general, tal como lo mencionaba Pablo y el resto de panelistas, incluyendo pues al representante de Dubai Chambers, creo que Ecuador, al igual que los países de Latinoamérica, sufre de varios males, ¿no? Que hacen o que determinan la situación actual en la que el país se encuentra. Nosotros como Solog hemos venido los últimos años metiéndonos poco a poco más, de manera un poco más profunda, en conocer cuál es la raíz de todas las situaciones que nos aquejan. Justamente para entender qué es lo que ha pasado antes, qué pasa ahora y qué podemos hacer como asociación para tratar de mejorar eso hacia el futuro. En todo caso, el primer ejercicio que hicimos fue la primera encuesta nacional logística que realizamos en el 2023, donde pudimos tener ciertos insights importantes, ¿no? Porque realmente nos dimos cuenta cuando analizamos o quisimos analizar la situación del país que no había data, no había información. Entonces decidimos hacer esta encuesta con el fin de tener información que nos permite saber dónde estamos parados, ¿sí? Y de ahí en adelante ver qué podemos hacer para mejorarlo. Uno de esos insights tiene que ver con el costo logístico, ¿no? En el 2023, ojo que ya han pasado 2 años y medio aproximadamente, el costo logístico promedio país estaba alrededor del 18%, ¿no? Seguramente con todos los shocks de inseguridad que hemos tenido, suspensión del subsidio al combustible y algunas situaciones más que han pasado en los últimos años en el país, ese costo se ha elevado. Si en el 2023 ya nuestro costo logístico como país estaba muy por encima del promedio regional y ya era una preocupación, imagínense ahora. Pero bueno, son las situaciones con las que nos toca trabajar y vivir, y creo que eso es lo que, más allá de acostumbrarnos a esta incertidumbre, como decía Pablo, creo que eso también es lo bonito de la logística. Creo que el ecuatoriano está preparado para justamente, somos muy resilientes, pero estamos preparados para todo. Realmente hemos vivido tantas situaciones y hemos salido adelante, y eso sin hablar de la pandemia. Cada día es una historia distinta. Entonces, adicionalmente en esta encuesta relevamos otros datos importantes. Más del 60% de los tiempos en el transporte son tiempos de espera. No tenemos cultura logística, y hay una corresponsabilidad importante del sector privado, porque no tenemos cultura de planificación de operaciones, ¿no? Porque si planificáramos, si tuviéramos tecnología que nos ayude a planificar nuestras operaciones, podríamos decirle exactamente a qué hora necesito el vehículo, porque a esa hora te voy a cargar, y no lo tuviera 2, 3, 4 horas afuera esperando por la carga. Y a eso súmenle los tiempos de carga, los tiempos de entrega de documentos. Entonces, aquí los vehículos, con suerte, se alcanzan a hacer un viaje al día, con suerte, ¿ya? Entonces, desde luego, hay mucho por hacer, ¿no? Adicionalmente a esto, nos damos cuenta que muchos vehículos, por eso hablo de cultura, ¿no? Logística, porque muchos vehículos, claro, van cargados, pero regresan vacíos. No hay tampoco, hay una mínima cantidad de consolidación de carga, ¿no? Entonces, ahí es donde están las oportunidades, ahí es donde están los desafíos. También nos dimos cuenta del nivel de servicio a nivel país. Pudimos calcular en esta encuesta, y vale la pena mencionarlo, ¿no? Donde participaron más de 300 empresas a nivel país, y donde pudimos determinar que el nivel de servicio general, de satisfacción de los clientes, está alrededor del 80%. O sea, es relativamente bajo, tenemos un gap de mejora importante.
Y si hablamos de pedidos perfectos, o sea, el gap es mucho más grande, ¿no? No llegamos ni al 60% como país. Entonces, vuelvo y repito, creo que nos hace falta empezar a mejorar la cultura logística de las empresas, la planificación, implementar tecnología. No quiero ahondar en el tema tecnológico porque obviamente para eso está Javier, pero es lo que podemos sacar, o las conclusiones que pudimos sacar de esta encuesta. Ahora, si le sumamos el tema de la inseguridad que vive este país, gracias a Dios he podido manejar y viajar y conocer operaciones logísticas en distintos países. Les quiero contar rápidamente una experiencia en Chile, ¿no? Donde pude ver que los contenedores se iban sin candado satelital, sin custodia armada, sin una patrulla atrás, y eran contenedores de centolla, de jurel, de salmón, que valen 250 mil dólares, ¿sí? Y se iban directo al puerto. Me explico, aquí en Ecuador la inseguridad nos cuesta, de ese 18% sobre las ventas, el 3%, de acuerdo a la encuesta del 2023, es solamente efectos de seguridad, porque no solo es el hecho de tener custodias armadas, de poder implementar sistemas de rastreo, sino también las empresas ya tienen que tener un equipo que administre toda la seguridad. Y eso es un costo fijo, ¿sí? Claro, que nos dimos cuenta también, y era muy lógico en esta encuesta, que a las empresas grandes, bueno, todos estos efectos les afecta menos que a las empresas pequeñas, a las pymes, donde el efecto es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, a las empresas pequeñas, por ejemplo, el costo logístico estaba por el 8%, ¿sí? A las empresas medianas, más o menos el 14-15%, y a las pequeñas llegaba alrededor del 25-26%, que en el promedio hacen más o menos el 18%, ¿no? Entonces, pero vemos que mientras más pequeña es la empresa, el efecto de la inseguridad, de las ineficiencias y de todo esto es mortal en la parte logística. ¿Cuál es el otro insight importante que podemos comentar el día de hoy? Vemos que hay una, digamos que hay mucha ineficiencia operativa, sobre todo a nivel de comercio exterior. Los tiempos de atención en los puertos, los procesos en la aduana, la resolución de situaciones, ¿no? que son parte del día a día del proceso de comercio exterior, ¿no? Hoy seguimos, digamos que con los mismos problemas, y cada vez y cuando esto genera más costos, porque si los problemas no se resuelven, la carga sigue en el puerto, se generan más costos de almacenamiento, en fin. Y esas son las cosas que nos hacen cada vez menos competitivos, ¿no? Muchas empresas se ven perjudicadas justamente por estas ineficiencias y no hay a quien reclamarle, ¿no? Nadie se hace responsable de esas ineficiencias. Creo que como el sector logístico también tenemos un importante componente allí que trabajar a nivel público-privado. No tenemos como sector logístico una gobernanza. En eso también Azolog está trabajando muchísimo, porque ese es el principal pilar o el componente que estamos presentando como iniciativa dentro del Plan Nacional Logístico, que es la bandera en estos momentos de Azolog. Porque creemos necesario que exista esta gobernanza, este ente que articule justamente el tema público-privado y que genere y que haga que las cosas pasen en el sector logístico. Esperamos obviamente que con el pasar del tiempo pues podamos implementar este plan y que las cosas mejoren en ese sentido. Mientras tanto, nos toca lidiar con la situación tal y como la tenemos ahora. Otro tema creo que es fundamental, que afecta muchísimo, es la infraestructura. A nivel de infraestructura logística,
tenemos una brecha gigantesca. Si bien es cierto, tenemos importante cantidad de terminales portuarias, pero no están conectadas ni interconectadas con las cadenas de valor importantes que tiene este país: camarón, cacao, banano, etcétera. No hemos creado ese ecosistema o el hinterland que conecte y que le dé vida a los puertos, a los aeropuertos, que son la infraestructura estratégica que tiene el país. Todavía tenemos el puerto de Esmeraldas en pésimas condiciones, prácticamente es el único puerto del país que todavía no ha sido concesionado. Entiendo que hay planes para eso, pero en todo caso creo que a nivel de infraestructura, a nivel de manejo, por ejemplo, de alimentos, de cadena de frío, hay mucho por hacer todavía. En este país todavía no entramos en el manejo como en otros países, ¿no? De los alimentos congelados, ¿sí? Todavía ves los supermercados con las perchas de congelado bastante limitadas. En otros países el manejo de alimentos congelados es mucho más fuerte, pero tenemos la bendición de tener o de usar mucho alimento fresco, el pollo fresco, las carnes frescas, ¿no? Pero en todo caso, a nivel de infraestructura de calidad, tenemos todavía mucho también por mejorar, y ni se diga la vialidad, ¿no? Nuestros transportes, pues obviamente en las carreteras y en las zonas aledañas a ciertos puertos, pues sufren muchísimo porque no pueden realmente desarrollar lo que deberían desarrollar y cumplir con los tiempos que en general se exigen, ¿no? La forma como la logística se trabaja en el país, imagínense, hace poco tuvimos un toque de queda donde los vehículos corrían muchos riesgos, ¿no? La logística, en vez de trabajar las 24 horas en este país, todos tuvimos que paralizarnos y trabajar al 75%, ¿no? Patios de contenedores, o sea, en general todos sufrimos, y claro, si bien es cierto, es un desafío importante de tratar de hacer lo que haces en 24 horas en 18, pero son situaciones que nos afectan y afectan obviamente los costos, ¿no? El tener un vehículo parqueado en algún lugar del país a tal hora porque no puede circular por un toque de queda, realmente es costoso, ¿no? Y nadie mide ese efecto, nadie se hace cargo de ese efecto, ¿no? Y finalmente quisiera dejar un mensaje. Creo que además de la situación que hemos podido ver, quiero contarles también una pequeña anécdota. El año pasado nos llamó la CAF para presentarnos un informe que ellos hicieron sobre la situación logística del país. En ese informe nos dijeron, ¿sabes qué? En el año 18, le presentamos al país la famosa hoja de ruta logística. En resumen, ¿qué era la hoja de ruta logística? Eran 40 proyectos que la CAF había hecho un estudio, ¿ya? Que había determinado que eran 40 proyectos de infraestructura necesarias para que Ecuador mejore su competitividad a través de esta infraestructura logística. La CAF ponía el dinero. Desde el 2019 hasta la fecha no se han hecho ni el 8% de esos proyectos. Teniendo los estudios, teniendo la plata ahí, nunca se hizo, ¿ya? Ese es el Ecuador, ¿sí? Entonces, y ojo, esos estudios que hizo la CAF los hizo con la plata del gobierno, ¿sí? Con un préstamo del gobierno. Entonces, ¿qué país tendríamos, ¿sí? Hoy, si en esa fecha hubiéramos activado esos 40 proyectos importantísimos de infraestructura que necesitaba en esa época el Ecuador? Hoy estamos trabajando con la CAF y con el Ministerio de Infraestructura y Transporte para tratar de actualizar esa hoja de ruta, porque
porque obviamente hay algunos proyectos que ya el Ecuador está avanzando, caso Quinto Puente, por ejemplo, y ver qué otros proyectos, pensando en el futuro del país, se van a necesitar para interconectarnos mejor, ¿sí? Ecuador geográficamente está muy bien ubicado, estamos entre Perú y Colombia, estamos en medio. Entonces, a nivel del Pacífico podríamos ser un hub de distribución de carga muy fácilmente. Pero bueno, tenemos que ser propositivos y tratar de ver y de enfrentar las situaciones que se nos presentan como país desde una visión bastante general, de una visión bastante holística. Puedo decir de que todos estos temas, tratando de hacer una síntesis: seguridad, coordinación público-privada, infraestructura, tecnología, sostenibilidad, y obviamente el tema de costos logísticos, que al fin y al cabo todo esto termina allí, ¿no? O sea, todas estas ineficiencias nos cuestan en el día a día. Son los desafíos que tenemos que asumir. Creo que hay una gran oportunidad de que todos, trabajando de manera conjunta, podamos poner nuestro granito de arena para sacar obviamente al país adelante. Como decía Fernando, que ya creo que no nos acompaña, creo que el país tiene todo para mejorar su situación. Si bien es cierto, muchas de estas ineficiencias son cosas internas nuestras, ¿sí? Más que externas. Está en nosotros poder cambiar el tablero, ¿sí? Y mover las fichas de la forma en que necesitamos hacerlo. Y eso es un poco el rol que Azoloc está asumiendo como parte de su estrategia y de su propuesta de valor, ¿no? Entonces, como les decía, finalmente esperamos pues que ustedes nos puedan acompañar, sigan nuestras redes, como decía Fernando, nos puedan acompañar en el evento de premios a la excelencia logística, y próximamente estaremos anunciando la fecha en la que vamos a realizar nuestro foro de inversiones, la segunda edición también. El año pasado hicimos el LIF, el Logistic Investment Forum, donde justamente tratamos todos estos temas fundamentales que tienen que ver con la infraestructura logística del país y la vialidad. Eso es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Luis. Ya vimos el impacto en la operación. Ahora la pregunta es, ¿cómo se toman mejores decisiones frente a este escenario? Desde la tecnología, Javier abordará cómo la digitalización y el uso de datos están transformando la toma de decisiones. Gracias, Anita. Buenas noches con todos. Yo creo que ya todos los panelistas, Pablo, Merlin, Carlos Luis, dijeron algunas cosas que son muy coherentes entre sí y creo que dejan un mensaje claro. Todo el mundo está cambiando muy rápido, muy acelerado. Pero ¿por qué en las compañías seguimos teniendo tecnología de hace 10 años atrás, de hace 20? Y queremos que todavía ese software de hace 20 años atrás sea a la misma velocidad de lo que Pablo dice que sucede hoy, y a mañana tiene que ser diferente y pasado diferente. De que Merly dice que hoy hay cambios y que hay mejoras, que ha aumentado la producción, la oportunidad del cacao, lo que decía Sebastián con el tema del camarón, y por qué queremos seguir trabajando con tecnología vieja. Entonces, yo quisiera darles un mensaje de que cuando ustedes lleguen a sus oficinas, ustedes que son directores o que trabajan con sus directores más arriba, lleven ese mensaje de que si yo quiero cambiar, si la compañía tiene que crecer, si yo quiero llegar a Dubái, a poder captar ese segmento de mercado, que entre otras cosas es una buena oportunidad, y pongo ahí un paréntesis, vamos a hacer un webinar posterior y visitas que va a tener Sebastián acá, en donde vamos a hacer más conferencias acerca de la oportunidad que hay en Dubái. Pero si yo quiero llegar allá, yo tengo que crecer en la tecnología acorde a esa velocidad. No puedo quedarme estancado solamente en que, qué bonito cómo crece el comercio, cómo crece la logística, cómo crece el mundo, cómo crece la empresa, pero yo tengo un carro Lada de no sé hace cuántos años atrás. O el Andino, no sé quiénes se acuerdan del Andino. Yo me acuerdo todavía del Andino. Ok, entonces no puedo yo tener eso.
Entonces, para poder modernizar la tecnología, poder ir a la par de lo que está sucediendo ahora, yo tengo que tener algunos pilares fundamentales y que van de la mano con ustedes, con las personas. Primero, tengo que trabajar en la adaptabilidad. Yo tengo que trabajar en una conciencia de adaptarme a estos cambios, de lo que hemos estado hablando acá. Pero no solamente es adaptarme de persona, de mente, sino adaptarme de procesos. Y esos procesos se transforman en tecnología, que la tecnología, el software, lo que yo estoy usando se vaya adaptando constantemente. Pero ahí no termina, ese es el primer pilar. El segundo pilar es la transformación. Y no estoy hablando de transformación digital, por si acaso. Estoy trabajando de transformar mi mente, transformar mis procesos, porque constantemente tengo que estarlos analizando y pensando qué debo cambiar. Y esos procesos también se pueden acompañar de tecnología. Esa transformación se acompaña de tecnología. Luego de eso viene, ahora sí, ¿qué quiero automatizar? A nosotros nos ha tocado ir a veces a empresas que me dicen, oye, quiero automatizar. Sí, pero cuéntame tus procesos. ¿Cuáles procesos si no hay? Entonces, ¿qué automatizo? Si no sé qué automatizar. Entonces, estaba hace poco con un cliente y le decía justo, ¿qué te parece si primero analizo tu organigrama? Yo te mando a uno de nuestros ingenieros para que analicemos el organigrama. Me pasas tus procesos, ves que no hay procesos, tenemos algo. Ok, analicemos ese algo, plasmemos los procesos y luego vemos qué ponemos en software. Y luego pegamos un salto a una automatización. Tercer pilar, la automatización. Cuando llegamos a la automatización ya tenemos que automatizar, si no, no lo vamos a saber. Y podemos automatizar cualquier cosa. Ya han escuchado inteligencia artificial, que podemos automatizar con procesos, con software de procesos. El software dejémoslo a un lado, pensemos en la organización. Podemos automatizar. Y por último, algo que no puede quedar de lado, ya hay dos pilares fundamentales adicionales. Después de automatizar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar lo que he automatizado. Tengo que analizar los datos. Y con esos datos, yo tengo que tomar decisiones. Hoy todos los panelistas han hablado números, han hablado datos. Toda esa información es fundamental y ha servido ¿para qué? Para analizarla. Y esa información sale de los sistemas autónomos, automatizados, o las transformaciones que se han hecho en los sistemas, o la recolección de datos que se ha hecho, y eso es importante. Último pilar, eso se tiene que controlar, poner seguridad. Porque, ¿qué hemos escuchado en las noticias que hablamos de inseguridad ahora, no? ¿Se acuerdan que ustedes iban al banco, sacaban plata y en la esquina ya los estaban robando? ¿Quién dijo que ustedes sacaron tal cantidad de dinero ahí? Muchas veces se escucharon casos de que la misma cajera avisaba de que había un robo. Entonces, la información tiene que estar segura. Y miren que lo dejo al último, porque lo que sucede en las empresas es precisamente eso. La seguridad de los datos es lo último que controlamos. Pero eso sí, tenemos 20 guardias en la esquina. Tenemos 4 guardias en una garita, 4 guardias en la otra garita, pero los datos ¿dónde están? En la portátil. ¿Y dónde está la portátil? Allá, en la silla de allá. Entonces, ¿dónde está la seguridad de la información? ¿Cuánto cuesta mi información con la que yo voy a analizar, la información de mi compañía? A eso súmale las leyes que ya tenemos de protección de datos personales y muchas leyes más que nos van a afectar. Y esto no es solo Ecuador, esto también es a nivel global, perdón. Y esto no es solo Ecuador, esto es a nivel global. La ley de protección de datos personales y otras leyes similares no solamente están aquí, Colombia, Europa, España, en todos los países que nos podemos imaginar, en todos los continentes. Entonces tenemos que trabajar en eso. Existe muchísima tecnología, tanto para operación de comercio exterior, tanto para logística, tanto para la sección para toda la parte de exportación, producción agrícola, producción de industria. Existe mucha tecnología que se puede automatizar. Y aquí doy un plus adicional. ¿Han escuchado el tema de Industria 4.0? Sí, ¿no? Todos han escuchado Industria 4.0. Pero si les digo que ya existe la Industria 5.0, ¿qué será? El 5.0, ¿no? La industria, resulta que, mira, cuando trabajamos hasta Industria 4.0, ¿en qué nos enfocábamos? Nos enfocábamos mucho en poner un IoT, un dispositivo, un GPS para arrastrar el vehículo, un sensor en el refrigerado para saber cómo estaba, el reefer, medirlo de manera automática, que los puertos aquí no todos lo tienen. En otros países, como decía Carlos Luis acá, eso es algo normal, pero aquí casi no hay. Entonces, esa tecnología era Industria 4.0, full tecnología.
La industria 5.0 entra a trabajar con la persona para que la tecnología apoye a la persona, se colabore con la persona para poder tomar mejores decisiones y trabajar acorde a la tecnología. Nosotros estamos a favor de la industria 5.0. No creemos en el desplazamiento de la persona por cambiarla con la tecnología. Estamos a favor de colocar tecnología que permita a la persona trabajar mejor y tomar mejores decisiones. Ese es el mensaje que les quiero dar hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Merlin, sabemos que tienes que avanzar con múltiples de tus ocupaciones. Muchísimas gracias por haber participado en este foro. Bueno, seguimos. Gracias a todos los ponentes por sus intervenciones. Hemos construido una visión completa desde el contexto, la exportación, lo internacional, la operación y la toma de decisiones. Ahora conectemos estas ideas. Tenemos un pequeño foro de preguntas. ¿Alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta que realizar a nuestros ponentes? Adelante. Gracias. Bueno, me voy a poner de pie, no quiero darles la espalda, me voy a poner acá, no sé si puedo. Muchísimas gracias a todos los panelistas, la verdad es que han abordado temas súper interesantes y que nos golpean en más de una forma. Ya mencionaron el tema de los aranceles y por ahí hubo hasta un comentario que no lo voy a repetir, pero que cabe bastante para describir el tema. Y no se está viendo la afectación. Yo aquí he escuchado varias cosas, muchos dirán que voy a hablar de política para aquellos que me conocen, soy Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa, y si hablamos en el tema político, pues evidentemente se me asocia como contradictora del gobierno actual. Me precio de hacer análisis objetivos, porque creo que la visceralidad que se da en estos momentos en el accionar político es parte de lo que está haciéndole daño a todo el país, los a favor del gobierno y los en contra también. Aquí yo he ido tomando un poquito de notas, les voy a decir para que ustedes en el orden que deseen lo puedan contestar. Tenemos el tema de las monedas, la criptomoneda, el yen chino, o sea, cómo afecta las diferentes monedas al movimiento logístico, a la aplicación de la logística. Aquí hablamos también de infraestructura, hablamos de que muchas veces la visión política incide, yo le añadiría la falta de planificación también. Mencionaron el petróleo versus el camarón, no hay inversión en petróleo y somos un país petrolero. Las rentas provenientes del petróleo son la fuente principal del presupuesto general del Estado y si no hay explotación y exportación del petróleo, estamos afectando fuertemente los ingresos y las rentas que entran por concepto de petróleo. No hay inversión en infraestructura. En época de Rafael Correa se hicieron más de 10.000 kilómetros de vías. Se hablaba como uno de los proyectos emblemáticos de la Manta Manaus, ¿verdad? Que integraba mar, integraba tierra, integraba ríos para cruzar de la costa pacífica a la costa atlántica. No se lo terminó. Hablamos de la parte política y también local, los puertos de aguas profundas. Tenemos puertos de aguas profundas en Pozorja, pero el día de la inauguración se varó un barco. ¿Ok? El día de la inauguración se varó. ¿Y qué pasa? Mejores condiciones de profundidad natural de aguas había en otros sectores, pero ya no era Guayaquil. Pozorja sigue siendo Guayaquil. Con el aeropuerto se habla lo mismo. En Quito, mejores condiciones del aeropuerto, la pista más grande del país, el aeropuerto de La Tacunga, pero ya no era Quito, ya no era Pichincha. Entonces, muchas veces se toman decisiones pensando en localidad y no en función nacional como país. Hoy tenemos otros temas externos, la pelea Ecuador-Colombia por los aranceles, quién lo sube más o quién lo sube primero. Y no nos damos cuenta que jugamos con desventaja,
porque no hay planificación, no hay inversión, no hay valor agregado a industrias como que podrían ser maravillosas a partir del cacao. Tenemos uno de los mejores cacaos del mundo, pero seguimos comprando el cacao elaborado, el chocolate que nos viene de afuera, cuando podríamos hacerlo aquí, con la investigación, con la academia, entre otras cosas. El sector privado es el que está llevando a cuestas el mayor porcentaje del trabajo logístico. Sin embargo, hoy se ve duramente afectado por temas de seguridad. Más allá de la tecnología, que efectivamente estamos bastante atrás en el tema, está el riesgo de contaminación de los contenedores. Hoy, ¿cuántos decomisos de droga están llegando, sobre todo a puertos de Europa, porque son contaminados los contenedores en el puerto? En el puerto. Qué bonito que sonaba eso de que en Chile van los contenedores sin seguridad, sin nada, y llegan a su destino y llegan perfectamente. Y hoy hay nuevamente la tecnología que se puede hacer inclusive cuando los barcos todavía no llegan a puerto, pero no la tenemos. No hay escáneres funcionando. Pueden estar ahí, pero no funcionan. ¿Okay? Hay fuerte presencia, fuerte ausencia del Estado también en esos procesos. Tenemos el problema, y les voy a contar una anécdota. Cuando empezó el conflicto Rusia-Ucrania, Ecuador compraba urea a Rusia. Evidentemente, por tema ideológico, Ecuador, el gobierno, desde el expresidente Lasso, tomaron postura a favor de Ucrania, ergo en contra de Rusia. Ya no llegó urea de Rusia. Irán ofreció sus 14 puertos para hacer esa opción alternativa, pero nuevamente la parte ideológica prevaleció y no se hizo uso de esas opciones que beneficiaban a todas las extensiones rurales, agrícolas, porque seguimos siendo solo productores y en malas condiciones que restan la capacidad competitiva porque no hay inversión en infraestructura rural, en capacitación, en enseñar, procesar para dar valor agregado a nuestros productos, que son maravillosos. Nuestra posición, nuestra ubicación física, geográfica como país nos da una ventaja enorme. Aquí se siembra piedra y la piedra nace, porque tenemos pisos, productores, tenemos climas, tenemos todo. El tema de los tratados o convenios, ¿qué pasa? Pueden ser muy prometedores, pero si no trabajamos en las condiciones de competitividad que nos ponga a la par con esos otros países, quedarán en meros enunciados, muy bonitos, pero siempre estaremos en desventaja cuando tenemos todas las condiciones para ser excelentes exportadores y productores. ¿Qué pasa con la bronca Estados Unidos-China? ¿Qué está haciendo Estados Unidos en este momento? Está tratando de convencer a los países de la región latinoamericana, sobre todo, de que ellos son mejores socios para trabajar que China. Cuando China ha estado haciendo inversiones fuertes, ustedes que trabajan en lo logístico y en las exportaciones, en este momento China ha invertido un montón de dinero, miles de millones de dólares, y en Perú, en Puerto, Llano Callao, que era el histórico en Perú. Hoy Perú tiene uno de los mejores puertos para recibir post-Panamá, para que no haya el problema de que tienes que esperar para transportar o transbordar el contenedor, y esa era un poco la visión que se quería hacer con un puerto de aguas profundas en serio, aquí en el país, ser nosotros como ubicación geográfica quienes pudiéramos tener ese hub para competir y que los barcos vinieran acá. La misma idea es, o está como parte del aeropuerto de Daular, que hoy está también en pelea política entre Daular y Taura. En algún momento podría hablarles de por qué no debería ser Taura. Las monedas ya les dije. El quinto puente, nuevamente, la pelea política, suspendido el quinto puente. El quinto puente lo vengo escuchando yo, y yo hablé de eso en mi primera campaña para la prefectura del Guayas, data del 2009. 2009. ¿O me equivoco?
poquito antes incluso. Bueno, miren ustedes, ¿cuánto tiempo? Y siguen bronca y sin poderse realizar. Finalmente, para dar espacio a que otras personas participen, me encantó la explicación que hizo Javier de la tecnología. Adaptabilidad, transformación, automatizar, analizar datos. En el análisis de datos está lo principal. ¿Por qué razón? Porque si no conocemos la realidad, si no conocemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades y las de nuestros competidores, pues sencillamente no podremos tomar las mejores decisiones para corregir y poder enfrentar este comercio exterior, todo este tema de la logística, que efectivamente es súper dinámico y cambia conforme estamos hablando en este momento. Yo quiero agradecerles la invitación que me hicieron para estar aquí. Mi perfil no es económico ni comercial, soy arquitecta, soy abogada, pero es importante conocer cómo funcionan las cosas y poder hacer el seguimiento de qué podemos hacer también nosotros como ciudadanía, como empresarios, como universidad incluso, para apoyar la gestión que hacen ustedes, mejorarlas y sacar adelante al país, porque el país lo hacemos todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Perina, por su acotación. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Buenas noches, soy Guillermo Vintimilla, soy director de IT. He trabajado con Javier y implementé el puerto de aguas profundas en Pozorja hace algunos años. Un tema muy importante de la tecnología es que no tenemos un hub de ingresar a todas las empresas de logística en una sola plataforma. Hay mucho que se está trabajando ahorita a nivel europeo y estadounidense con el término de inland, no solamente de los puertos, sino que internamente dentro de cada país hay depots, hay diferentes instituciones que necesitan enviar y recibir datos sobre la parte logística. Entonces, yo lo que creo es que en Ecuador necesitamos crear una sola plataforma donde todos los entes puedan enviar y recibir data de transacciones, no solamente puertos, aeropuertos, empresas logísticas, transportistas, porque de esa manera se agilita todo. No es cada uno contra el otro, sino que hay como una especie de un solo sitio donde diferentes entes pueden transmitir data y compartir información. Entonces eso es importante que Ecuador se vea en el futuro. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Buenas noches. Una pregunta para Carlos. Carlos, tú en tu exposición manifestaste que la eficiencia en la parte logística en Ecuador, tú mencionaste que era un tema cultural, pero más allá del tema cultural, ¿cuáles son los factores que influyen en esa ineficiencia y quién paga al final del día esa ineficiencia? Esa es mi pregunta. ¿Puedo responder en este momento? A ver, voy a responder a varias personas de una vez, puntualizando ciertos temas, ¿no? Tal como le decía, empiezo con la arquitecta Correa. Efectivamente, si bien es cierto, el camarón ha crecido muchísimo, ha llegado a los niveles petroleros porque hemos bajado la producción petrolera. O sea, no es que el petróleo ha estado en su prime, ¿no?, o en su top, pero igual es relevante, ¿sí? Efectivamente lo que preocupa es que no mejora la producción petrolera en el país. No quiero entrar obviamente tampoco en temas políticos, pero en lo que decía acá, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Lo que decía Guillermo tiene mucha razón. En el ecosistema de Azoloc, dentro del clúster logístico, estamos trabajando un proyecto que lo hemos denominado el SIL,
el sistema de información logístico. Justamente porque nos dimos cuenta de que no tenemos información. De hecho, en estos momentos le estamos pidiendo las bases de datos a todas las instituciones, ¿no? Super de compañías, SRI, a la aduana, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, estamos trabajando justamente, y ahí es donde funciona este ecosistema del clúster, porque en el clúster hay una mesa tecnológica, ¿no? Y cuando salen este tipo de necesidades, la tecnología es fundamental, ¿no? Y las empresas tecnológicas como Aecon, que son parte de este ecosistema, nos dan y nos ayudan y nos guían. Ojo, y esta iniciativa nació de las mismas empresas que forman parte de Azolón, ¿no? Entonces, eso es lo relevante, ¿no? Que en estas mesas del clúster se trabajan todas estas necesidades. Ahora, el rol de Azolog es, teniendo ya el proyecto, cómo buscamos financiarlo, ¿no? Y hacerlo realidad, hacer que las cosas sucedan, que eso es lo importante. Entonces, ya tenemos citas para el 2021 con el BID, CAF, Banco Mundial, para llevar todo el portafolio de proyectos y ponerlos en consideración de los multilaterales, y luego, una vez alineado con ellos, tratar de que el ministerio los apoye, ¿no? Y conseguir ese financiamiento. En eso estamos. Pero muy acertada tu visión, y es lo que nosotros también nos dimos cuenta, ¿no? Y hemos venido trabajando. Sobre, mi estimado, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo estás, Carlos? A ver, sobre tu pregunta, me refería con el tema cultural a cultura logística, ¿no? Obviamente a mejorar la planificación de las operaciones de las empresas, a mejorar incluso los perfiles del talento humano que nos acompañan, ¿no? Producto de la encuesta, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Que digamos que, y mira que estamos en una institución educativa el día de hoy, ¿no? Pero que los profesionales que vota o que gradúa las universidades no tienen todas las competencias que necesita el sector privado. Hay una brecha, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, y sobre todo, las competencias son más técnicas, ¿ya? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Como respuesta a eso, desde el rol de Azolog, ¿qué estamos haciendo? Bueno, trabajando con las instituciones educativas para hacerles ver esta oportunidad, y desde nuestra cancha también incentivar y tratar de generar una oferta de capacitación que la vamos a lanzar justamente en un par de meses, marca Azolog como tal, justamente para suplir estas brechas específicas, ¿no? Que ya las tenemos identificadas. Ahora, sí te diría que, y ya hemos hablado de educación, por lo tanto hemos hablado también un poco de cultura empresarial, ¿no? Vemos como empresas logísticas, hoy justamente en la mañana estábamos celebrando los 38 años del Grupo Torres y Torres, ¿no? Que obviamente empezó con un emprendimiento y hoy está liderando el comercio exterior digamos que del país, ¿no? A nivel de servicios logísticos. Entonces, nosotros saludamos cuando vemos una empresa con procesos, con estructura, con innovación, ¿no? Y eso es lo que queremos, que el resto de empresas del sector se contagien, ¿sí? Porque nos ha tocado ver, ¿sí? Empresas grandes todavía trabajando en Excel, ¿sí? Entonces, y más bien, creo que ese es el desafío. Muchas empresas han llegado hasta el ERP, hasta, hablando ya de temas tecnológicos, ¿no? Hasta el ERP han llegado, ¿no? Pero no han dado ese paso adicional que es transformar digitalmente sus operaciones logísticas, ¿no? Tanto de almacenamiento, de transporte, etcétera. Entonces, hacia allá es donde Azolog quiere ir, dar ese paso adicional. Creo que, y Javier seguramente conoce, ¿no? Ya la tecnología se ha ido democratizando hasta cierto punto. O sea, ya la tecnología no
está siendo cada vez más asequible a las empresas, sobre todo a las pequeñas, que son las que más sufren justamente por el tema de los costos, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista es que quise abordar el tema de la cultura. El otro día hablaba en un foro sobre el tema del transporte terrestre. Y es una reflexión válida, porque el hecho de que tú tengas una licencia profesional, una licencia E, no te hace profesional del volante, ¿no? Sí, hiciste el curso, lo pasaste, pero eso no significa que realmente seas profesional. Sabes conducir, sabes manejar, sí, pero ser un profesional del volante incluye muchas cosas más. Inclusive, hasta te diría que una visión y una cultura de seguridad, porque el mismo chofer vuelve insegura no solo la carga, el vehículo, sino hasta su propia vida, a veces, por parar en un lugar que no es el adecuado, en fin, ¿no? Entonces, claro, en otros países sí tienen esa cultura, trabajan mucho con y tienen escuelas de choferes, los preparan, los educan, ¿no? En protocolos, en procesos, etcétera. Y eso es lo que, por ejemplo, tenemos que mejorar nosotros, ¿no? Profesionalizar y trabajar, porque ahorita, no sé si Pablo me pueda decir, es un dolor de cabeza conseguir choferes. Es un problema. Nadie quiere ser chofer. Adelante, Pablito. Hola. Bueno, yo creo que el Ecuador está pasando un momento coyuntural. Estamos en un problema. Vivimos en un país donde las reglas no están hechas para. Sí, yo creo que no. Sí, yo creo que estamos en un país donde las reglas hay que cambiarlas. Yo creo que tenemos que volvernos a refundar, reinventar. Las leyes de antes no sirven ahora. No, definitivamente. Hablas de los choferes. Los choferes, bueno, yo manejo choferes, pero hay una poca cultura de la conducción. Pero también estamos hablando de que no es la cultura, también es en las vías de tránsitos. No hay lugares para poder estacionarse. Los choferes no tienen sitios para poder tener un descanso. No, está mal hecho todo. Todo aquí está mal hecho. Yo creo que es el momento de reflexionar de lo que estamos viviendo. Y hablamos de inseguridad, pero hablemos de la droga, pues, ¿no? O sea, la inseguridad, ¿por qué existe? Porque existe droga. Pero la droga, ¿cómo llegó? No sé. Pero estamos pasando momentos duros. Lo que sabemos en logística, sabemos que nos metemos a hacer una exportación. Dios mío lindo, persinémonos, porque no es ni el exportador, como dijiste, Fiorina, puede ser el puerto, pero estamos metidos en el relajo. O sea, todos estamos ya, y cuando hay droga de por medio, no es que te dicen, venga a conversar, vamos presos y después hablamos, ¿no? Entonces, sí estamos en un mundo complicado, y ¿qué es primero? ¿Cómo cambiamos todo esto? La estructura del país. Yo admiro lo que está haciendo Perú. Perú es un país donde todos los meses cambian de presidente, ¿no? Sí, todos los meses. Pero la plata llega. Y la plata llega y la inversión llega y el puerto crece, pero son puertos privados. O sea, son privados. Aquí tenemos que pedirle permiso al gobierno para ver si nos deja poner un negocio. O sea, aquí para poner, mira, tenemos Petroecuador, ¿no? ¿Por qué no hay petróleo? Porque tenemos un problema, ¿no? Aquí no se puede invertir, no se puede venir a poner plata. ¿Por qué? Porque la norma no permite, tiene que solo el Estado puede invertir. Oye, eso era antes, ¿no? Ya hoy, la foto de hoy ya no debería hacer eso, ya permite que vengan a invertir, necesitamos plata, necesitamos gente que nos haga producir, cambiar. ¿Por qué se van a otros países a invertir? Porque aquí no se puede invertir. Entonces yo no digo que Rafael Correa no haya hecho cosas maravillosas, pero creo que la norma que se creó en ese entonces ya no sirve ahora. Hoy ya no sirve. Bueno, no se puede invertir. También, todo no suma. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Este país hay que reinventarlo. Pero lo único que podemos salvar este país somos los empresarios.
Somos el empresario. Aquí, si se fue Merly es el producto que más ha crecido en los 2 últimos años y nos está salvando al Ecuador ese producto, cacao. El camarón ya nos salvó hace 5, ¿no? Hace 5 o 10 años nos salvó, porque si no estuviéramos quebrados. Dios permita que venga la pitahaya y también nos salve, porque el petróleo no nos va a salvar, ¿no? Nos va a hundir. Sí, pero nos va a salvar, pero petróleo ya no nos va a permitir, o sea. ¿Ya? ¿A qué quiero decirles, chicos? Yo lo escuchaba aquí, y lo que dices tú sobre, oye, yo trabajo en la aduana, y yo le digo, necesito a la aduana que ponga a los transportistas como operadores de comercio exterior para llevar el control de quién entra a los puertos. ¿Saben que no existe ese control? No existe. Nadie sabe quién entra al puerto. Ah, pero, oye, yo quiero entrar, Pablo Torres. No, usted no puede entrar porque usted, la credencial, digo, pero el transportista entra y nadie lo registra. O sea, no existe un registro de la aduana saber qué transportista entra al puerto para cargar. No existe ese control. O sea, el mismo ladrón o delincuente o el que metió la droga vuelve a entrar cuantas veces le da la gana y no hay un registro. Salvo que lo cojan preso y ya, pues. Entonces, pero vuelve a salir y vuelve a entrar. Y nadie sabe, nadie lleva el control. Dios mío. Y lo que tú dijiste es lo que hay que hacer. Yo le he puesto por escrito a la aduana, oiga, usen ese Ecuapaz que tienen y registren al transportista, regístrenlo como un operador. Pues si entra al puerto es un operador, pero no lo registran. Él no está dentro del control aduanero. Pero es el que entra la droga o entra el contenedor cargado con droga o es el que puede manipular. Es el único que no tiene control. Yo soy transportista y me estoy metiendo un disparo acá, pero es que es necesario cambiar las cosas. Es necesario decir las cosas que están mal, y eso está mal, aunque me vaya en contra mío, de mi negocio, ¿no? Pero eso es lo que toca, pues. Déjame contar algo. Guillermo, estás invitado a Soloc como para formar parte de Soloc, formar parte de la mesa de tecnología, en donde ya empezamos, el año pasado hicimos un análisis de medición de madurez del sector logístico, hicimos una muestra. Salió algo interesante de ahí, me reservo los números ya por el tiempo, pero estás invitado a formar parte y estamos ya haciendo la evaluación de nivel de madurez de todo el sector ahora, pero le estamos agregando un componente interesante, le estamos agregando cuál es la necesidad puntual del sector, segmentado por los diferentes tamaños de empresa y diferentes rubros, lo cual nos va a dar una visibilidad. Adicional a eso, lo que comentaban ahora, y comentar también en términos generales que desde hace unos 10 años atrás tratamos de meter a los transportistas en el Ministerio de Transporte para que haya... Sí, tampoco, no se logró. Llevamos carpeta, llevamos todo y no se hizo. Tengo el proyecto escrito todavía, pero no se hizo. Ya lo hemos de conversar, luego te lo voy a contar ahí, veré qué se puede hacer. En todo caso, estás invitado, y también para contestar un poquito el tema a lo que decía Carlos, es la mediocridad cuesta. Definitivamente, la excelencia baja costos de alguna manera, te hace más eficiente y más eficaz. Entonces, si terminamos teniendo gente mediocre en nuestras empresas, eso significa costo, más costo, más costo, más costo. Y es verdad, alguien lo paga. Buenas noches, mi nombre es Roland Díaz, estoy involucrado en el tema del sector del transporte y quisiera iniciar felicitando por la iniciativa. Creo que en este país todo el mundo, cuando escucha logística, identifica que el asunto viene por la parte privada netamente. Y yo creo que, si bien es cierto, la política es un poco desagradable, deberíamos de olvidarnos, nadie quiere aquí topar de política. Por ahí alguien salió por ahí, habló algo de temas de política, pero todo el mundo se cuida de hablar de política. Y creo que el tema fundamental está en exigirle al Estado que dé las condiciones adecuadas para poder ejercer una logística precisa, una logística de primer mundo. Hace como 18 años atrás, desde un ente gremial nacional, se decidió levantar una investigación en los puertos de aquí de Guayaquil. Que para decir algo, aquí se necesita tener un garaje y un par de gatas hidráulicas para tener un permiso para hacer puerto. Tenemos puertos que están en un enclave geográfico que da para un club náutico, más no para un puerto. Ustedes van al puerto, a TPG, por ejemplo, por decir nombres, vamos a decir nombres, y la gente hace vida particular dentro de un puerto. Hay viviendas.
Los contenedores se mueven, salen de zona primaria, se mueven por las avenidas principales. Y eso es una cuestión absurda. Entonces, se hablaba hace un momento del tema de los choferes, perfecto. Los choferes antiguamente, ahora igual siguen perdiendo tiempo haciendo colas porque uno de los principales puertos de Guayaquil tiene una avenida, la avenida Los Ángeles. Lo elemental es que un puerto tenga vías de acceso, es lo elemental. En esas vías muchos transportistas han perdido la vida, esperan 6, 8 horas, gente que viene de la sierra viajando 12 horas muchas veces y tiene que esperar 6 más para entrar al puerto. Y la culpa es el chofer, pregunto yo. Chofer en otros países tienen playas de descanso, de estacionamiento, pero por favor tenemos que tener otro tipo de posición frente a los gobiernos de turno. Los procesos portuarios en los puertos de Guayaquil son totalmente disímiles, ¿sí? Cada puerto cobra una tarjeta para poder entrar y registrar a los choferes. Se intentó con el señor Torres en algún momento que se incluya en el Ecuapaz, que se duplique el tema de transporte internacional, ¿sí? Que está contemplado en el Ecuapaz con el transporte local, y fue imposible, ¿sí? En transporte internacional no se genera un manifiesto, no se mueve un carro si no se genera un manifiesto. Entonces son situaciones que deberíamos de tener un poquito más de fuerza para decirle al Estado que tiene que involucrarse más y que la logística no solo debe ser sinónimo de la parte privada, del esfuerzo que se hace en la parte privada, que son esfuerzos bastante grandes. Yo los vuelvo y los felicito por todo lo que se hace. Mire, aquí habrá alguna autoridad, por ejemplo, un subsecretario de puertos por aquí, no está. Las navieras ponen los secretarios de puertos. Entonces, señores, necesitamos tener cierta fortaleza para poder. La uniformidad de los procesos son sinónimos de calidad. Está bien lo que dijo el señor, consolidemos la información. Nosotros no tenemos una cadena logística que apoye el comercio exterior. Tenemos una pseudo cadena y sabemos que la fortaleza, la fuerza de una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y todas esas cuestiones no las reclamamos con presión ante el gobierno. No, yo no quiero hablar de política porque se ve feo. Esta cuestión del estudio que se hizo en el puerto se lo propusimos a un subsecretario en la época del economista Correa, hace 18 o 20 años atrás, y todavía eso, el mismo problema. Entonces hay que tener un poquito más de fuerza con el gobierno, con los gobiernos de turno. Esa era mi observación. Muchas gracias y felicitaciones otra vez. Listo. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, Javier, Carlos Luis, Pablo, Sebastián y Merlin, por su participación. Bueno, si bien es cierto, hoy no nos llevamos respuestas perfectas, pero sí algo más valioso, claridad. Y esa claridad es lo que permite tomar mejores decisiones. Tenemos una gran novedad de uno de nuestros auspiciantes. Las personas que se acerquen al stand de CEO Business Consulting participan en un sorteo de diagnóstico de plan estratégico express de 30 minutos. Se escogerán a 3 empresas seleccionadas. Gracias por ser parte de este espacio impulsado por Aecon a través de Sincronía. Todos están invitados a un cóctel por la parte de afuera.